Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, hoy nuestro mensaje, nuestro regalito, se llama el servicio a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca del servicio. Creo que el servicio es muy importante. El servicio es ese servicio, ese es como ese llamado que nos tiene Dios. Y Dios tiene llamados súper lindos. Ya hemos hablado acerca del llamado. Si no lo has escuchado, te invito a que escuches acerca del llamado de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del servicio. El servicio a nuestro Dios, el servicio a las demás personas, el servicio que diariamente nosotros damos como un trabajo, el servicio que damos en nuestra iglesia, es un servicio que estamos dando. Entonces, a veces nosotros en nuestro servicio no entendemos por qué tenemos que servirle a Dios. A veces no entendemos por qué tengo que trabajar, por qué tengo que hacer tal cosa, pero porque yo no lo entendemos. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servirle a otras personas. A veces nos cuesta entender por qué Dios nos dice, tienes que servirme. Tienes que servirle a esa persona. Y Dios no nos llama para que le sirvamos a esa persona. Dios no nos llama, sino que Él nos llama para que le sirvamos a Él. Nosotros le servimos a las personas, pero si nosotros nos ponemos a mirar a la persona, vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestra mirada en la persona, vamos a poner nuestros anhelos en esa persona, vamos a poner la esperanza en esa persona, y esa persona no tiene la autoridad. Esa persona simplemente es una persona que también tiene ese llamado a servir. Entonces nosotros tenemos que servirles a Dios, poner nuestra mirada en Él, aun cuando la persona sea una persona súper altanera, si una persona que quizás nosotros no entendamos por qué da ese trato, por qué estás recibiendo ese trato de esa persona, aun cuando tú no lo entiendas, aun cuando tú digas por qué le estás sirviendo a Dios. Entonces, primero vamos como al servicio del trabajo. Vamos a ese servicio que a veces nos agota, que es como el sustento de nuestras vidas. ¿Cómo te va con ese servicio que tú das? Así seamente barriendo, así seamente limpiando los baños todos los días. Dios tiene un llamado para ti. Dios manda desde lo pequeño hasta lo más grande. Si te aburriste, si dijiste, no, estoy cansado de lavar los baños, estoy cansada, yo ya no soporto, porque no me hallo en esto. No entiendo por qué Dios me tiene lavando baños todos los barracos días de mi vida. Y yo quiero otra cosa más grande. Quizás no estás preparada para lo que viene más adelante. Por eso Dios te tiene lavando los baños. Ese servicio es algo muy lindo. Es un servicio, porque es un servicio donde tú estás trabajando, pero le estás dando a otra persona. Ese servicio que, a pesar de que te enfermes, a pesar de que te estés súper mal, tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte, porque eso depende de una familia, de eso depende, depende de tus hijos. Entonces, es un servicio que diariamente las personas se quejan. Diariamente las personas dicen, no, yo no puedo, este trabajo, yo creo que voy a cambiar. O hay personas que están al súper alegres y dicen, wow, ese trabajo me encanta, me fascina. Y hay otras personas que no les gusta. ¿Por qué? Porque se cargan con su propio trabajo. Se cargan y entonces empiezan empiezan a fatigarse entre ellas mismas y no entienden, no se hallan. ¿Por qué? Porque se acomodaron a ese trabajo. Y no pelearon por decir, Dios, yo quiero que me lleves a unas alturas más grandes. Dios, yo no quiero seguir como oficinista. Dios, yo no quiero seguir como un auxiliar de veterinaria. Dios, yo no quiero seguir como una persona cómoda. No, Dios, yo quiero adelantar mi vida. Yo quiero que mi vida se parezca a tu palabra. Se acostumbraron, y cuando tú te cargas es porque te acostumbraste a un trabajo. Te acostumbraste a ese trabajo y no le pides a Dios, Dios, yo quiero que tú me hagas más que un auxiliar. Yo quiero que tú me hagas más como una secretaria. Dios, yo quiero que tú me hagas más que yo estar sentada todo el día contestando correos. Hazme más, yo quiero trascender. Hay personas que diariamente en ese trabajo no van ni en la mitad del día y ya están cansadas. Tienen sueño, están deprimidas. Son personas que diariamente se cansan. ¿Por qué? Porque se acostumbraron.
tú no te puedes acostumbrar a quedarte como una oficinista de tu casa, como una oficinita, como ahí sí, en mi casita trabajando. No, tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que avanzar. Nuestra vida depende de avanzar, de avanzar. Entonces tú me imagino en ese servicio que estás dando en estos momentos como no sé en qué trabajo estés o en qué trabajo estén, pero ¿cómo lo estás dando? O sea, ¿lo das de buena gana? ¿Lo das alegre? ¿Lo das divertido? Y dices, me encanta mi trabajo. O gritas a las personas desesperadamente, las gritas, no las quieres ver. Dices, ¿por qué tengo que escucharla? ¿Lo haces de esa manera? ¿Lo haces de esa manera o simplemente te desquitas con esa persona dándole el servicio? Dándole ese servicio que Dios te ha dado, ese trabajo que Dios te ha dado. O sea, te desquitas. O al contrario, cuando llega esa persona, le das una alegría. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un restaurante. Cuando tú vas a un restaurante y te atiende el mesero trata, hay meseros que dan su mejor actitud y otros que no dan su mejor actitud. Y tú te das cuenta cuando una persona te atiende bien y cuando no te atiende como tiene que ser. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Así muchas veces nos pasa ocasionalmente. Nosotros es muy fácil juzgar y decir, es que mire, no me da un buen servicio, es terrible. Pero tú en tu empresa tratas a las demás personas horrible. Las gritas, puede estar bien, pero tú le ves lo malo. Tú dices, no, eso está malo, malo, malo. Y no ves cómo esa persona se está esforzando, no ves cómo esa persona está haciendo que eso sirva, que la persona le sea agradable a esa persona. Entonces tú te dices, pero terrible. No, pero porque yo tengo que ver el esfuerzo. Si ellas tampoco ven mi esfuerzo, yo por eso las trato así. Si Dios te tratara como tú eres, dígame decirte que estaría súper mal. Tú no puedes tratar a las demás personas como te tratan a ti. Tú tienes que, si aún te tratan mal, tú tienes que servir con el amor de Dios. No sé si en este momento estás sirviendo en tu iglesia y quizás ese servicio que estás dando en tu iglesia también te carga. Dices, no creo que ese servicio sea para mí. No creo que ese servicio sea para glorificar el nombre de Dios, porque ese servicio no lo entiendo. O simplemente dijiste, voy a servir porque tengo ese talento. Voy a servir porque mi familia toda sirve. Voy a servir porque, no, qué pena, yo llevo hartos años en la iglesia y no sirvo a Dios. Eso no. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado esencialmente para ti. Esencialmente es el servicio. Todos estamos llamados a ser servidores de Dios. Y tú no te puedes quedar diciendo, es que yo sirvo porque me obligan. Yo sirvo por mi familia. No, tú no sirves por ellos. Tú sirves porque Dios te llamó a servir. Dios no quiere siervos mediocres. Dios no le gusta siervos mediocres que se queden y se queden y se queden y se queden. Si tú en ese momento estás sirviendo y dices, y vas todos los, no sé qué días de tu iglesia, y vas y llegas todo feliz, llegas todo contento, voy a servir, pero tú sales con el ánimo 0.0. Y tú dices, y tú llegas y tú dices, yo creo que en ese servicio yo no soy responsable. ¿Te acomodas a dar ese servicio? Si estás en la alabanza y simplemente alzas las manos porque a mis compañeros alzan la mano, mi rodilla porque soy de la alabanza, pero no estás feliz dando ese servicio, o estás equivocado de servicio porque crees que tienes ese talento. Entonces dices, yo creo que tengo que servir en los niños. Yo creo que tengo que servir allí porque creo que me va bien con los niños. Pero Dios te ha llamado a servir las mesas al templo, no a los niños. Entonces estás confundida y andas rotando de ministerio en ministerio en ministerio. Y te has quedado ahí dando vueltas. Pasó un problema en tu ministerio y tú preferiste alejarte y no arreglar el problema.
y sigues así orgullosa. Dices, ay, creo que me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar un tiempo con mi servicio. Yo creo que es la hora de dejar como mi servicio. Es la hora de yo decir, creo que en este momento yo no voy a servir. Estoy mal, estoy decaída, Dios no me quiere, nada me sale sirviendo con Dios, no me va bien. Entonces, voy a regalarte Juan 13:16. Ciertamente les aseguro que ningún siervo más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Lo que lo envió. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Para resumirles todo lo que les he dicho, es que nosotros somos iguales. O sea, no importa en qué estima estemos en nuestra empresa o en qué lugar estamos en nuestra iglesia. Si quizás eres un líder y tú dices, me va a quedar líder toda la vida. Dios hoy nos dice, somos iguales. Ciertamente somos iguales. Ciertamente somos iguales. Hay personas que tienen un rango más, pero para Dios todos somos iguales. Así como el pecado es igual. Pero Dios no quiere que te quedes siendo igual. Dios nos tiene como iguales, pero Él no quiere que te quedes igual. Él quiere que trasciendas. Él quiere que tú vayas más allá. Que te digan, ve y lava los baños. Ve y lava los baños. Ve y lava los baños. Pero lo haces con la misma actitud. Llegas así todo aburrido. Dices, ay, me toca lavar los baños. Ve y limpia los micrófonos. Ay, me toca limpiar los micrófonos. Ve y limpia las sillas. Ay, me toca limpiar. No, Dios no quiere que tú vayas con esa actitud. Dios quiere que tú tengas un sitio diferente. Que tú te emociones por limpiar eso. No es vergonzoso limpiar los baños. No es vergonzoso cuando alguien te dice, limpiando baños. Uy, no. Cayó muy bajo. No. Siéntete orgulloso. Siéntete orgulloso. Porque si somos los hijos de Dios no empezamos por lo alto. Los hijos de Dios empezamos por lo bajo. Lo bajo. Porque si nos vamos a lo alto, así como vamos a lo alto, vamos a caer rápido. Vamos a caer de una manera tan fácil. Por eso Dios nos va preparando de lo bajo a lo arriba. ¿Por qué? Porque hay un proceso, porque Dios va limpiando, Dios va sacando. Dios quiere servidores que estén conforme a la voluntad de Él, que estén agradando su voluntad. No siervos que simplemente se acostumbraron a llamarse siervos, se acostumbraron a decirse, ay, yo sí, sé que le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios, pero y ya. No, Dios no te llama simplemente a que tú a que digas yo le sirvo a Dios. No, Él no quiere que te quedes en ese decir yo le sirvo. No. Te voy a regalar otro versículo que está en Marcos 9, 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Wow. Para resumirles esto, Dios llamó a los 12 discípulos, Dios los llamó. Y hablando de Jesús, Jesús fue el primero en enseñarnos a servir. Jesús fue el primero que nos llamó a decir, sírveme. Jesús fue el primero que nos enseñó a servir. Que aun cuando no creían en su palabra, aun cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios, Él me envió, aun cuando no le creían, a Él no le creía. Pero Él siguió percibiendo la palabra de Dios. Él siguió llenando la palabra. Él siguió permaneciendo. Y se consiguió 12 discípulos. 12 discípulos que lo traicionaron. Decían cosas, aunque yéndole, decían cosas erróneas a Él. Pero aún en eso, Jesús les enseñó a dar un servicio. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. A dar un servicio, no importa quién es la persona, cómo es la persona, qué tiene la persona, no te fijes en la persona, fíjate en que esa persona es Jesús, fíjate que esa persona es Dios, que aun cuando esa persona te trate mal y sea tu enemigo, esa persona es Dios.
Aun cuando él tuvo que sanar una mujer llena de sangre, él tuvo que resucitar a una mujer, ya un hombre muerto. Él tuvo que limpiar los pies, o sea, unos pies sucios. Hazlo tú también. Él murió por tus pecados, así como Él lo hizo. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Por qué no lo puedes hacer tú si ya lo han hecho por ti? Tú dices, pero es que a mí nunca me han servido. Yo nunca he visto que alguien me sirva. No, tú no necesitas ver para darte cuenta que te están sirviendo. No necesitas decir es que no. Tienes que darte cuenta de que sí te están sirviendo y en que tú tienes que transformar tu vida, tienes que transformarla, tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Hay muchas historias en la Biblia que hablan acerca del servicio y a pesar de que quizás pasaban dificultades en sus vidas, ellos vieron a Dios, ellos no se quedaron viendo el problema, ellos no se quedaron viendo, no voy a salir de este problema. No porque eres siervo de Dios, no va a pasar ninguna necesidad, todo va a estar súper bien, no. Siendo sierva de Dios, siervo de Dios, vas a tener las mismas dificultades que una persona que no sirve en la iglesia. Vas a pasar las mismas dificultades. Vas a pasar que hay otra vez este problema, sí, otra vez ese problema, pero ¿cómo vas a enfrentar ese problema? ¿Como una sierva o como una oveja? Ahí te dejo esa pregunta. No te puedes quedar siendo oveja, que ese pastor te lleve, que ese pastor me lleve, no. Tienes que saltar y decir, yo ya no soy oveja, yo soy sierva de Dios. No te puedes quedar siendo ovejita y detrás del pastor, ahí detrás del pastor, cómodo en esa silla, cómodo allí. ¿Cuándo te vas a dignar y decir, Dios, yo decido servirte, Dios, yo decido caminar de acuerdo a tu voluntad, Dios, yo decido vivir en tu palabra, Dios, yo decido ir a tu plan, Dios, yo quiero ir a donde tú quieres llevarme, Dios, yo quiero ir en el plan perfecto de tu voluntad? Yo no quiero seguir en esta comodidad y tratar de decir, sí, te estoy sirviendo, pero sigues en la misma motónica de ir detrás de un pastor. Tienes que levantarte y decir, Dios, yo quiero servirte. Pero no sirvas por emoción, no sirvas porque, ay, sí, es que estoy en esa etapa de como querer servir, ¿qué hago? No, eso no. Primero, órale a Dios. Dile a Dios, revélame el servicio, revélame. ¿Cuál es el servicio que tú quieres que yo dé en mi empresa? ¿Cómo debo de trabajar? ¿Cómo debo de actuar con mis jefes? Si soy jefa, ¿cómo debo actuar con mis empleados? ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? Dame esa visión. Si Dios, quiero servirte, o soy directora, o soy ¿Cómo tengo que hacer para poder, Dios mío, Señor, hacer tu voluntad y que no se haga mi voluntad? Porque tú no le sirves a Dios para que se haga tu voluntad, para que se haga la tuya, no, Dios. Tú le sirves a Dios porque tú quieres que Él haga la voluntad, no porque tú quieres que Él haga tu voluntad. Dios no se mueve por ti. Tienes que dejar tu comodidad y levantarte y decir, Dios, yo ya no quiero ser oveja. Yo me cansé de estar detrás de un pastor, yo quiero estar detrás de tu palabra. Quiero bendecirte, quiero honrarte. Estos días he escuchado una historia muy, muy bonita y hablaba de que empezó haciendo una cosa boba, a él le pareció bobo, para su familia. Y entonces él empezó haciendo eso y para él era como algo normal. Pero luego, después de tanto tiempo, recibió un ascenso a eso. Entonces tú no tienes que quedar mirando quién te mira sirviendo, que me arrodillé, que es en mis manos. No, tú no te puedes quedar mirando quién te está. No. Tú simplemente sírvele a Dios y Él se encargará de hacerlo.